Sí, Yo me lo pago, ¿viste? Yo lo pago. Tú te comes hasta la cáscara. Yo lo pago. Bueno, No le da. seguimos entonces seguimos trabajando con el libro de Éxodo. De hecho, hoy es el último estudio del libro de Éxodo. La semana que viene vamos a empezar a hablar sobre la unidad de la salvación. Hablar sobre la salvación, la doctrina de la salvación. De la semana que viene en adelante. Vamos a hablar, la semana que viene vamos a trabajar con la necesidad de salvación. Libro de Génesis, libro de Romanos. Y vamos a estar hablando también con el libro de Efesios. Libro de Efesios, Romanos y de Génesis. Aquí recibimos a la gente con mango, ¿sabes? Así que recíbase ahí, siéntese ahí donde usted quiera. Entonces, hoy vamos a estar, hoy es el último estudio y vamos a estar trabajando con el capítulo 28, el capítulo 29 de Éxodo. Pero también paralelamente vamos a estar estudiando el Levítico capítulo 8. ¿Verdad? Son 3 capítulos que vamos a estar trabajando durante la noche de hoy. Y como ustedes saben, nosotros hemos estado tratando con diferentes temas en el libro de Éxodo. Y no hay nada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No hay un símbolo, no hay un rito, no hay un incidente en el Antiguo Testamento que apunte hacia qué, hacia la revelación máxima que es Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es sombra de lo verdadero. Si usted lee el libro de Hebreos, se va a dar cuenta de que así lo dice el autor de Hebreos, ¿verdad? Aquellas cosas que sucedieron eran todas apuntando a qué, al verdadero, ¿verdad? A Cristo, a Jesucristo. Por lo tanto, cada cosa que nosotros vemos en cada elemento, en el rito, en los ritos ceremoniales, en la liberación de Israel, todas esas cosas apuntan hacia qué, hacia Jesucristo, ¿verdad? Y obviamente, pues hoy vamos a estar hablando sobre el sacerdocio. Y el sacerdocio precisamente también apunta hacia Jesucristo, ¿verdad? Hacia todo lo que va a suceder más adelante. Por lo tanto, es muy importante que nosotros estudiemos esto, porque esto nos da a nosotros un entendimiento mayor acerca de qué, de lo que nosotros estamos experimentando, ¿verdad? Para nosotros poder entender nuestra responsabilidad como creyentes, pues tenemos que leer el Viejo Testamento, ¿verdad? Porque el Viejo Testamento nos da una idea más clara de lo que representa lo que nosotros poseemos ahora mismo, nosotros como creyentes, ¿verdad? Y de la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que estudiamos el Viejo Testamento, ¿verdad? Porque eso es símbolo de lo que nosotros ahora mismo estamos experimentando. Por lo tanto, Dios libera a este pueblo, ¿verdad?, de la esclavitud egipcia. Como ustedes saben, la semana pasada estuvimos hablando sobre qué, sobre la ley, ¿verdad? La ley, los 10 mandamientos, la constitución que Dios le provee a este pueblo. Y explicamos cada uno de los mandamientos, ¿verdad? Pero, como Dios quería establecer un gobierno teocrático, tenía que tener esos oficiales que fueran puente entre ¿qué? Entre él, siendo un Dios santo, y ese pueblo que era un pueblo ¿qué? Profano, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Un Dios santo trabajando con un ser humano profano. Por lo tanto, tiene que haber un puente entre ambos. ¿Y quién va a ejercer ese puente? ¿Quién va a ser el representante de ese pueblo profano ante un Dios santo? Pues precisamente va a ser ¿quién? El sacerdote. El sacerdote va a ser ese puente. Por eso es que usted, cuando lee la palabra pontifex en latín del sacerdocio, pues pontifex no es otra cosa que puente. ¿Ok? El pontífice. La dicen el pontífice. Pues el puente entre Dios y quién, y el ser humano, el hombre, ¿verdad? Por lo tanto, era importante el oficio del sacerdote.
Porque ese sacerdote tenía que varios propósitos, como cuál propósito me puede mencionar que era responsabilidad del sacerdote en ese tiempo, Ángel. Estaba a cargo de qué? De ofrecer los sacrificios por el pueblo. O sea, y tenía que mantener una forma rígida en ese proceso, ¿verdad? Porque a través de ese proceso el pueblo se daba cuenta de qué, de muchas cosas, ¿verdad? Primeramente, a través del sacrificio el pueblo se daba cuenta de lo que era el pecado, ¿verdad? Porque ellos se daban cuenta que cuando había pecado había que ¿qué? Había que hacer un sacrificio, había que derramar sangre. O sea, el costo del pecado. Ellos se daban cuenta de lo que era el costo del pecado, de la magnitud del pecado. Pero también aprendían que había que a través de un sacrificio se podía alcanzar ¿qué? La reconciliación con Dios. O sea, en otras palabras, reconciliación, perdón de Dios a través de ¿quién? De un derramamiento de sangre, de un sacrificio. Porque, por lo tanto, esos ritos enseñaban mucho al pueblo lo que era la magnitud del pecado, las consecuencias del pecado, la reconciliación con Dios. Pero también ese sumo sacerdote tenía a cargo otras responsabilidades, como ¿cuáles? ¿Cuáles eran esas otras responsabilidades del sumo sacerdote? Además de llevar a cabo los ritos ceremoniales. Enseñarle al pueblo la ley. Enseñarle al pueblo la ley. No solamente enseñarla, sino modelarla. Si usted busca Levíticos 10 del 9 al 11, alguien que me consiga Levíticos 10 del 9 al 11, ahí obviamente, ¿tú lo tienes? Sí. Aleluya, gloria a Dios. ¿Del 10 al 11? Ajá, no. ¿Del 9 al 11? Levítico 10 del 9 al 11. Ok, ¿leo ya? Sí, de tú. El 9 dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. El 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Ok, eso es muy importante. El sacerdote tenía que mantenerse ¿qué? Sobrio en todo momento. Porque una de las responsabilidades del sacerdote era que era poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Okay? Eso es muy importante. O sea, tenía que establecer un juicio, ¿verdad? Un juicio. ¿Qué más? Sigue. Sí, sigue. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y enseñar, como decía Sammy, y enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés. O sea, que no solamente era llevar a cabo los ritos ceremoniales, tenía que enseñar la ley, tenía que modelarla, tenía que mantener esa comunión, ¿verdad?, con el pueblo. Tenía que ofrecer un sacrificio por la mañana y otro sacrificio por la tarde, ¿verdad? Tenía que presentarse, el sumo sacerdote se tenía que presentar una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sacrificio a favor del pueblo. Se llamaba el momento de la santa convocación, ¿verdad? O sea, el peso sobre el sacerdote era que era bien grande. Ajá. Había una razón para eso también, era transmitirle a la juventud verbalmente, porque en aquellos tiempos no había nada escrito, solamente era verbal. Era verbal. Comunicación. Era verbal. O sea, el pueblo, el sacerdote, o sea, si ustedes se dan cuenta de la responsabilidad grande que tiene el sacerdote, era tremenda, porque si el sacerdocio fallaba, ¿qué pasaba? Fallaba la nación. Estaba en todo errado. Y eso nos damos cuenta más adelante en la historia. Nos damos cuenta cómo el sacerdocio se fue deteriorando. ¿Se acuerdan de los hijos de Isaí? ¿Ah? Todo ese deterioro, hasta dónde había llegado el deterioro sacerdotal, de tal forma que Dios tuvo que levantar ¿qué? El ministerio del profetismo para denunciar precisamente el deterioro sacerdotal, ¿verdad? Y vemos que la nación sufrió precisamente
esa debacle, porque la nación completa se fue, ¿qué? Se fue barranca abajo, porque no había sacerdocio, no había una representación digna No había de guía, Dios no había- entre ellos. No había guía, no había guía. No había guía espiritual. Y cuando no hay guía espiritual, el pueblo que se desbanca. Y le voy a decir algo muy importante. En el estudio de hoy tenemos que llevar dos paralelos. El paralelo de Cristo como el sumo sacerdote, ¿verdad? Y nosotros como sacerdotes de Dios. Ok, nosotros como sacerdotes, Pedro dijo, vosotros sois que el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. O sea, usted y yo somos constituidos sacerdotes para Dios. Por lo tanto, esto que vamos a estudiar en esta mañana, en esta noche, perdón, es bien importante para que usted sepa que usted tiene esa misma responsabilidad que tenía esta gente. Nosotros tenemos que ser puente entre la gente que no conoce a Dios y Dios. Nosotros somos los que modelamos a Dios ante ellos. Por lo tanto, eso mismo, esa misma responsabilidad que ejercía el sacerdote de Israel, nosotros la tenemos que enseñar ahora, tenemos que ejercerla ahora, porque ahora nosotros somos el Israel espiritual. ¿Ok? Por tanto, esto que vamos a estar estudiando, estas responsabilidades, tenemos que aplicárnoslas nosotros mismos. ¿Está bien? Eso para que usted vaya, cuando usted le toque leer el versículo que le vaya a tocar, usted tiene que estar pensando en esas dos cosas. En lo que Cristo hizo, si yo creo que usted lo lea, usted trabaje con lo que sucedió en la época, en ese momento, pero también haga un paralelo con Cristo y también lo haga con usted. Esas tres cosas las tiene que mantener en mente cuando le toque leer el versículo que le toca y entonces darle explicación. ¿Estamos claros con eso, verdad? Bueno, vamos a repartir entonces. Vamos a pedirle a Ángel, tú me vas a coger el versículo, me vas a léete 28, lo vas a leer, versículo del 1 al, vamos a ver, del 1 al 4, cógete del 1 al 4. El capítulo 28 del 1 al 4. Sammy va a coger, vas a leer Sammy, vas a leer vas a trabajar el efod completo. El efod del 5 al 14, Sammy. 28 del 5 al 14. Tú vas a trabajar con el pectoral. Ese es bastante grandecito. Va a trabajarlo del 15 al 30, ¿está bien? Sí, del 15 al 30. Yo te di algo a ti, yo te brinqué a ti, ¿verdad? Yo te brinqué, perdóname, ¿no? Tú eres el pectoral. Tú vas a ser el pectoral. Pero, ¿cuál es ese? El 15 al 30. Del 28 al 15 al 30. Entonces, Del 15 al 30. entonces tú vas a coger el manto del efod del 31 al 35. Y Víctor, tú coges la mitra y la túnica del 36 al 38. ¿Ok? Entonces de Jesús va a coger del 40 al 43. 28, 40 al 43. Vas a coger el 40 al 43. El 31 tú coges el 31 también. 39. Entonces, Albert, tú vas a ir a Levítico 8. ¿A dónde? Levítico 8. Levítico 8. Tú vas a coger del 1 hasta el 5. Y Ramón, vas a coger del 6 al 9. Levítico 8 del 6 al 9. Juan, tú vas a coger Levítico 8 del 10 al 13. Y perdona, ¿cuál es tu nombre? Francisco. Francisco, señores, Francisco, dos Francisco tenemos aquí. Tú vas a coger del 10 al, yo te repartí del 10 al 13, vamos. Entonces, Francisco va a coger del 14 al 17. Sí, Levítico 8, 14 al 17. Entonces, Nico, coge del 18 al 21. Levítico 8. William. 18 21. Sí, William no, perdón. Jesús.
del 22 al, tú vas a ver del Levítico 8, 22 hasta el 26. Sí. No, vas a leer hasta el 29. Del 22 al 29. José, vas a coger del 30, el 30, no, vas a coger 30 hasta el 32. Y la oración. Falta entonces el 33 al 36 que se lo damos a Kevin. El 8 de Levítico, ¿está ahí? Vamos. El 29, 8. el 29. No, 8. Sí, yo patinando. Levítico 8, tienes Levítico 8 del 30 al 32. Levítico. Del 8, 30 al 32. ¿Vale? El que venga, coge el 36, 33 al 36. Bueno, vamos a empezar. Ángel. Capítulo 28 de Éxodo. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Tú amarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he dado espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sean mis sacerdotes. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Okay. Ángel, ¿qué tú ves ahí en esos primeros 4 versículos ahí? Relacionado a lo presente, hay un llamamiento de Dios a una persona seleccionada. Okay. O sea, ¿cómo fue la selección? ¿En qué se basó Dios para seleccionar a Aarón? Eso no Fue por su soberanía. El dedo. Aarón no hizo nada para merecerse el sacerdocio. De hecho, si usted lee bien el libro de Éxodo, se va a dar cuenta que Dios lo escoge después de haber Aarón cometido la atrocidad de hacer un becerro de oro. Usted se pone a leer el libro de Éxodo y se da cuenta de que el incidente del becerro de oro ocurre antes de que Dios lo escoja a él como la familia sacerdotal. O sea, que es la soberanía de Dios, es la gracia de Dios lo que hace que apunte hacia Aarón y a su familia, para que entonces ellos sean los que sean los sacerdotes para Jehová. Ya estaban escogidos. Dios en su soberanía los escoge, los selecciona. O sea, no era cuestión de yo aspirar a ser sacerdote, no era algo de ambicionar ser sacerdote. Ya Dios había escogido quién era la familia que iba a ser sacerdote. Y no todo el mundo podía ser sacerdote, aún dentro de la familia de Aarón, ¿verdad que sí? Y un hombre que fue obligado a hacer el becerro de oro ese, por uno que no era ni de oro vivo. O sea, lo que tienen que ver es esto, o sea, cómo Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos meter a Dios y hacer un patrón de Dios. Nosotros no podemos decir, Dios es así, así, porque Dios, mire, Dios es soberano y hace como Él quiera. Nosotros podemos criticar a Dios como lo haga. Por lo tanto, es muy importante la selección, ¿verdad? La selección. O sea, la gracia de Dios a través de esta familia. Y por lo tanto, aún dentro de la familia de Aarón, tenían que tener unos requisitos, ¿verdad? Acuérdense que él escoge la tribu de Leví. Escoge la tribu de Leví, porque esa fue la tribu que Dios escogió ¿para qué? Para el servicio del tabernáculo.
Las demás tribus tenían responsabilidades, pero solamente la tribu de Leví era la única que no tenía que heredar territorios seleccionados dentro de la tierra de Israel. Esa tribu era solamente ¿para qué? Para trabajar para el servicio de Dios, para el servicio del tabernáculo. Y dentro de la tribu de Leví, entonces se escoge que la familia de Aarón, para entonces levantar el sacerdocio. Ahora, no todo el mundo podía ser sacerdote aún dentro de la tribu de Aarón, porque no podía ser un varón con qué, con defecto. Tenía que ser ¿qué? Un varón sin defecto. No podía tener ningún defecto. Que veía no, Dios estaba que no era defecto para él. descalificado. Bueno, vamos a leer, vamos a buscar cuáles eran los que podían dejar así. Búsquese Levítico 21, que le falta un dedo. 18 al 23. Me choca bastante. Vamos a buscar Levítico 21, 18 al 23. ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes también? Ah, pues mira, gloria a Dios. William está directo hoy. Ah, tú te refieres a defectos físicos. Físico. Defectos físicos. En el capítulo 21, capítulo 21, verso 16. Ahí está, vamos a leer. Juan, léelo. El Señor ordenó a Moisés diciendo: ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse de la mano a Dios para presentar su ofrenda de pan, ni podrá hacer ejercer ese depósito. No, y ahí sigue leyendo, porque ahí te va a describir los En defectos. efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico, ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado de los pies o las manos, jorobado o enano, Como descartado. que tenga catarato en los ojos o que haya sido castrado. Ninguno de esos podía ser sacerdote. Que aún dentro de la familia de Aarón, tenía que ser, físicamente, tenía que ser que bien formadito, perfecto. ¿Verdad? Por lo tanto, o sea, la selección de Dios era por su soberanía. Y yo lo que quiero es que ustedes vayan pensando en esto. O sea, nosotros somos real sacerdocio. Usted es sacerdote. O sea, Dios lo escogió a usted para ejercer el sacerdocio. Fíjese lo rígido, lo específico que Dios era para poder aceptar un sacerdote dentro de Israel. Usted se imagina el privilegio que tenemos nosotros de ser sacerdotes de Dios. Todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Todos. No hay uno que no lo sea. Todos somos sacerdotes, aunque tenga defectos. Porque ya esos defectos, ¿quién? Los cubrió ¿quién? Correcto, la sangre de Cristo. Me limpió todos tus defectos, güey. Tú eres libre. Dios te ve lindo, aún con lo feo que tú seas. El filtro. Dios te ve a través del lente de Cristo y te ve bello. Te ve hermoso. Dale gracias, amigo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que Dios, ya Dios no ve nuestros defectos, porque esos defectos los cubrió ¿quién? La sangre de Cristo, ¿verdad? Pero obviamente hay unos requisitos que tenemos que llevar a cabo para que eso sea así, ¿verdad? Para eso, pues entonces sigue Ángel hablando, ¿verdad? Entonces lo próximo que dice es que hay que hacer ciertas cosas, pero Él provee la sabiduría de las personas para que lo hagan. O sea que Él está proveyendo lo que Él quiere que hagan, y la razón que es para dar honra y hermosura. O sea que tiene que ser algo que exalte a Dios. Bueno, él le va a hacer unas vestiduras sacerdotales a esta gente. ¿Por qué las vestiduras sacerdotales? ¿Cuál es el propósito de las vestiduras sacerdotales? ¿Cuál? Distinguirlo en medio del pueblo. Que el pueblo, cuando vea a esa persona con esos vestidos, de lejos se dé cuenta, ese es un sacerdote. O ese es el sumo sacerdote. Porque eran vestidas que para la gloria y la honra, para honra y hermosura. O sea, no eran cualquier vestido. Eran vestidos hermosos. De hecho, ahí dice que Dios le iba a dar ¿qué? Sabiduría. Habían sabios de corazón
que Dios ya le había dado que esa sabiduría para poder ser que el sastre, los sastres de Dios, ¿verdad? Mire, esto de las modas de Hollywood, eso son sastres, son modistas que lo que quieren es que es profanar, pero estos sastres eran de Dios. Hacían vestidos para honra y hermosura, son vestidos de dignidad, ¿verdad? Por lo tanto, estos hombres habían sido llenos de la gracia de Dios y habían aprendido dentro de la servidumbre de Egipto porque acuérdense que Egipto era famoso por el lino, las ropas egipcias. Ellos habían desarrollado la manufactura de lino, eran famosos haciendo eso, y muchos israelitas copiaron esa forma de hacer vestidos de lino, ¿no? El lino era especial, ¿sabes? Un vestido de lino era algo especial. Por lo tanto, esa experiencia que ellos habían tenido allá en Egipto la estaban utilizando ahora, pero ¿para qué? Para la gloria y la honra del Señor. Utilizaban esa experiencia, ¿verdad? Por lo tanto, ese vestido era para distinguir a los sacerdotes, ¿verdad? De medio del pueblo, ¿verdad? Y ese vestido tenía 6 elementos específicos. ¿Cuáles eran esos 6 elementos? El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Si quieren, pasen por ahí. Ahí hay una foto, un dibujo del sumo sacerdote. Y ahí usted va a ver básicamente qué es cada cosa, ¿verdad? ¿Qué es cada cosa? Ese delantal, usted ve ese delantal que tiene el sumo sacerdote, eso es lo que se llama el efod, ¿verdad? Luego usted va a ver un cuadrito que está aquí al frente con 12 piedras, eso es lo que le llaman el pectoral, ¿verdad? Ese manto azul es lo que le llaman el manto del efod. Luego la túnica, debajo de ese manto azul está la túnica blanca, que era la túnica del sacerdote. Entonces usted ve un cinturón que está hecho también del mismo material del efod, ¿verdad? Y obviamente tiene entonces la mitra, que es un turbante que va alrededor de la cabeza, y encima de la mitra entonces está la diadema que dice santidad a Jehová. O sea, todo eso lo tenía que tener el sumo sacerdote, ¿verdad? Los sacerdotes comunes obviamente tenían su vestidura de lino fino y su túnica. Eso eran los sacerdotes normales, regulares, ¿verdad? Por lo tanto, los sacerdotes se distinguían, ¿verdad? Y no podían ministrar si no tenían ese vestido. Prohibido ministrar sin ese vestido. O sea, eso fue lo que Dios hizo con nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos ministrar con nuestra propia vestidura. Tenemos que ministrar con la vestidura que Dios nos ha dado. O sea, que no es otra cosa que la justicia de Cristo. No podemos depender de nuestra propia vestidura. Tenemos que depender de la vestidura de Cristo. ¿Ok? Por lo tanto, vamos entonces, ya sabemos, ¿verdad? La selección de Dios. Lo primero que Dios hace es, te voy a hacer vestidos. No importa lo que tú hiciste, no importa lo que tú hayas hecho. Hiciste aquel becerro de oro, olvídate, borrón y cuenta nueva. Ahora tú vas a ser mi sacerdote. Borrón y cuenta nueva. Tú y tus hijos van a ser mis sacerdotes. Cuando uno llega a Apocalipsis, ya que está hablando en el capítulo 19, está hablando de Jesucristo y la iglesia. Y que la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. El vestido fino, blanco y resplandeciente representa que la vestidura que Dios nos pone. Porque una de las cosas que Dios hace es que nos quita las vestiduras viles que tenemos. La vestidura, los trapos de inmundicia, como lo describe Isaías. Te voy a quitar ese trapo de inmundicia para que entonces yo te voy a vestir de lino fino, de lino resplandeciente. Y eso es lo lindo que eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿verdad? Que nos quita los trapos sucios que tenemos, ¿ah? Que nosotros creemos que son limpios,
Dios nos quita los trapos que tenemos, que creemos que son limpios, y nos pone sus vestiduras de lino fino. Amén. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Lo que hace Dios con nosotros. Por lo tanto, eso es muy importante lo que acaba de decir nuestro hermano Ángel, ¿verdad? Dios nos selecciona, Dios nos viste, ¿ah? Y cada pieza tiene un significado importante, ¿ah? Que tiene que ver con nuestro oficio de sacerdote. Vamos entonces a pedirle a Sammy que nos lea la primera pieza de ese vestido. Ahí están pasando una figura de lo que es el sumo sacerdote, ¿verdad? Y las diferentes piezas que componen su vestidura. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, con grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les hará alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombres por memorial. Hará pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Hasta ahí. Bueno, Sammy. bueno, ya aquí están haciendo una serie de especificando más el famoso Primero te habla de los materiales. Sí, aquí en el diccionario bíblico dice: el efod, parte decorativa de la vestidura sagrada, usada tanto por los sacerdotes hebreos como por los sacerdotes de otras religiones de la época. En su forma más antigua probablemente se trataba de una simple faja de lino. Los sacerdotes de Nob se conocían como varones, vestían efod de lino. Y usaban un sencillo efod de lino, pero conviene distinguir este efod sencillo del que formaba parte del vestido del sumo sacerdote y que estaba ricamente bordado con hilos de oro azul, púrpura y carmesí. Tenía broches de oro y anillos para sujetar el racional que tenía las piedras preciosas en las que estaban grabados los nombres de los hijos de Israel. Consistía en 2 piezas sin manga, una delantera y otra posterior, Es el delantal. que llegaban hasta la mitad del muslo. Se aseguraba con un cinturón entretejido y tirantes. Eso es el diccionario bíblico que explica más o menos, pero aquí lo que está básicamente se mantiene lo que dijo Francisco, es una manera de distinguirlo, definitivamente con todo ese Claro, Fíjate. hay otra simbología. Ajá. sí. Fíjate lo que sobresale cuando tú ves lo primero, cuando tú ves ese efod. Sí, ¿Qué es lo que sobresale? Sobresale los colores. los colores. O sea, son colores brillantes. Sí. ¿Sabes? Y además de los colores brillantes, sobresale esas 2 piedras que tienen grabadas 6 nombres de las tribus a su izquierda, 6 nombres de las tribus a su mano derecha. En orden alfabético. Entonces, tienen engastes de oro. O sea, estamos hablando de un delantal fino con su detalle. Tenían sus detalles bien específicos. Era algo que llamaba la atención, ¿entiendes? Era algo que estaba hecho para llamar la atención. Y eso de colores vivos es lo que a mí me atrae, porque Dios es hermoso. Dios tiene gusto, ¿verdad? Y nosotros los hombres pues tendemos a vestir de colores sólidos, porque ¿verdad? Pero Dios le gusta que le gustan los colores, le gustan los colores vivos, ¿verdad? Se tiene un color. Juan. No, Éxodo
28:10 dicen que la distribución de esas piedras según las tribus era en el orden que nacieron. Es correcto. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, que era el más pequeño. Por lo tanto, hay representatividad, ninguno se quedó afuera. O sea, representa la universalidad. O sea, y algo muy importante que tiene un detalle que está ahí cerquita, y es que eso iba a estar, esa piedra iba a estar sobre los hombros del sacerdote. Y ahí está la clave de esa pieza. Esa pieza representaba que la carga que tenía que llevar, la responsabilidad que tenía el sacerdote con esas tribus que representaba a la nación completa. A ver, y estaban esculpidas en piedra, o sea, en algo permanente. No en algo que hoy el viento se va, le da y se olvidó, no. Era algo permanente, eso iba a estar ahí constantemente para cuando el sacerdote fuera a ministrar se recordara que tenía sobre sus hombros a la nación completa. Imagínese usted y yo. Usted y yo, la responsabilidad que nosotros tenemos de tener sobre nuestros hombros, porque nosotros somos sacerdotes de Dios. Lo somos o no lo somos. Usted tiene sobre sus hombros la responsabilidad de aquella gente que está allá afuera. ¿Sabe? Usted tiene la responsabilidad de aquella gente que está allá afuera. Y eso es lo que representa el efod. El efod. Vamos entonces a recoger la ofrenda y después le damos al próximo, le damos a sí, Dios. Esto era una prensa era una elaborada pieza de 4 Sí, era tirante, había unos tirantes. Tenía unos tirantes. Era una elaborada pieza de 4. ¿Quieres leerlo? Una pieza elaborada de 4 piezas. Sí, es como un delantal. Históricamente Aarón usaba para cuando se iba a entrar en la presencia de Dios. Es correcto. 12 piedras del juicio. El pectoral. Todavía no llegó al pectoral, Estamos en el efod. ¿Y dónde está el dibujito? Es bien importante que vean el dibujito, ¿verdad? Porque no lo pasaron, ¿verdad? Ustedes saben lo que es el efod, ¿verdad? El efod es el delantal. El delantal. Es el delantal que está por delante y por detrás. Y llega hasta aquí. Y este es el cinto que está hecho del mismo material que el efod. Esa es la brillantez de los colores. Víctor y lo que está en el pecho, que Bueno, eso es lo que vamos a discutir. Esa es la otra pieza. Eso es lo que vamos a discutir ahora. Lo primero es el efod, ¿verdad? el delantal. Es el delantal. Vamos ahora a esto que está aquí. Víctor, ¿dónde es que está la pieza? Espérate, que tú no viste eso. Es que tú llegaste más tarde. Toma. Este es el de la vestidura. ¿Pero dónde es que está El efod es el delantal. Las telas están en el hombro. En los hombros. Ok, vamos entonces ahora a la segunda pieza, que es el pectoral, que muchos le llaman el pectoral de juicio. Vamos a ver, ¿quién le toca? William, ¿verdad? William. Ese es el que está en color, el Technicolor. No, Technicolor es el efod. El efod es Technicolor. Pero el pectoral también tiene colores, 28:15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenará de pedrería en 4 hileras de piedra. Una hilera de una piedra sárdica,
un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de prensas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrán a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también los anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Juntarán el pectoral por los anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no separe el pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. ¿El 30 también? Sí. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ok. William, segunda pieza. La primera pieza, el efod. La segunda pieza, el pectoral. Y el pectoral es esa cosa que está cuadrada aquí en el pecho del sumo sacerdote y tiene 3 hileras de 4 piedras preciosas. O sea, tienes 12 piedras preciosas ahí al frente. Y en cada una de esas piedras preciosas está nuevamente el nombre de las tribus de Israel. Eso debe ser algo espectacular. De hecho, esa pieza precisamente era la pieza más espectacular del vestido. Un cuadrado de 10 por 10 pulgadas. Exacto, era un cuadrado. Era un Era cuadrado. Entonces usted ve esos anillos de oro atachados a los anillos de oro del efod. O sea, era algo realmente espectacular, ¿verdad? Tendría que pasar bastante, ¿verdad? Porque imagínate, y después... Y sabes, esas cosas, bueno, obviamente las piedras de oro y piedras preciosas, ¿verdad? Daba el sol, la claridad. Eso es algo que brillaba, algo que resplandecía. O sea, el gusto de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hablar sobre el significado de ese efod, de ese pectoral? Vamos a ver. Ajá. El pectoral era una pieza de tela muy fina, de bordado doble, cuadrada y de 25 centímetros de lado. 12 piedras preciosas colocadas encima simbolizaban una vez más a Aarón conduciendo a Israel delante de Dios, esta vez sobre su corazón. Urim y Tumim fueron colocados en el pectoral. Se trataba de objetos utilizados para descubrir la voluntad de Jehová. O sea, en otras palabras, el efod llevaba 2 piedras, llevaba 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, 6 nombres acá y 6 nombres acá. Representaba la responsabilidad de esos sacerdotes hacia Dios de la nación que él cargaba sobre sus hombros. Pero el pectoral ya no estaba sobre los hombros. ¿Ahora dónde estaba? Ahora estaba en el corazón. Por lo tanto, ¿qué representa eso? Que ese sacerdote se tenía que identificar, tenía que compadecerse, tenía que amar a esa nación que estaba sobre su pecho. Y es bien insignificante
que Dios pone el nombre de cada tribu en una piedra preciosa, grabada en una piedra preciosa. Eso representa, hermano, lo que Dios, cuánto valemos para Dios, en otras palabras. Riqueza. ¿Cuánto valemos para Dios? Cuán ricos somos. O sea, nosotros somos importantes para Dios. Eso es. ¿Entiendes? Y el sacerdote, cada vez que entraba a ese santuario, se recordaba de que tenía que tener sanación no solamente sobre sus hombros, sino también sobre su corazón. Sobre su corazón. ¿Okay? Y no solamente eso, sino tenía una pieza que se llamaba el Urim y el Tumim, que eran piezas ¿para qué? Para buscar, para descubrir lo que era la voluntad de Dios. El sacerdote tenía que depender no de su propia voluntad. Él tenía que recordarse de que siempre tenía que buscar la voluntad de Dios para ejercer su ministerio. Cada pieza del vestido tenía una simbología. Y nos aplica a nosotros hoy en día. ¿Sabes? Nosotros tenemos que hacer las cosas por amor al Señor. Nosotros tenemos que amar al que esté allá afuera, no importa cuán títere sea, no importa cómo sea aquella ni cómo sea aquel, nosotros tenemos que amarlo. ¿Ah? Y tenemos que pedirle a Dios que derrame de su amor sobre nosotros para poder amar a aquella persona que a lo mejor no es fácil de amarla, ¿verdad? Pero que es parte de qué? Es parte de esas personas que Dios quiere alcanzar, ¿verdad? Y usted tiene que interceder por ellos. ¿Okay? Y usted tiene que buscar la voluntad de Dios. Usted tiene que buscar la dirección de Dios, porque eso es lo que indicaba el Urim y el Tumim. Usted tiene que buscar, eso estaba ahí porque para buscar la dirección de Dios en cada juicio. Dios te da a ti la capacidad para discernir, pero tienes que depender de quién, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese juicio es para bien, no es para destruir, no es para, es para edificar, ¿verdad? Buscar el amor de Dios para... Es correcto, pero para que usted vea, usted es sacerdote de Dios, ¿verdad? Vamos al la próxima pieza. Harás el manto del efod todo en azul, y en medio de él, por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de la obra tejida, como el cuello de un corcelete, para que no se rompa. Esa era una pieza, eso era una pieza de una sola pieza. Eso no tenía costura ninguna. ¿Se acuerdan del manto de Jesús? Pues eso era exactamente lo mismo, una sola pieza, ¿verdad? Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Ok. Eso es para que no se quede allá adentro. Okay. Lo amarraban con una soguita por... Ok, bien importante. La soguita no El está próximo elemento era que era el manto del efod, que era todo de azul, una cosa preciosa. Pero ese manto de azul tenía que tener muchas campanillas alrededor. Una campanilla y una granada. Una campanilla y una granada. Una campanilla y una granada. para que suene. Será algo hermoso, como un cascabel, ¿verdad? ¿Y qué era la granada? Granada era un fruto, pero estaba hecho de oro. O sea, era un fruto. De hecho, era un fruto que tenía muchas semillas. Es una fruta que tiene muchas semillas, ¿verdad? Entonces, o sea, en otras palabras, esa fruta representa el ¿qué? El fruto del ministerio del sacerdote, ¿verdad? El fruto, ¿verdad? La provisión de Dios. ¿Ah? Los frutos del Espíritu sobre nuestras vidas, que están ahí, ¿verdad? Y las campanillas. ¿Qué ustedes creen que representan las campanillas? La vida de Jesús.
Por si acaso se muere allá atrás. Precisamente lo que representa es vida. Porque cuando él entraba al santuario, el pueblo no lo veía. Lo único que el pueblo veía era que oía era el sonido de las campanillas cuando él estaba ministrando. El sonido de las campanillas le decía al pueblo, Dios está aceptando que la ofrenda del sacerdote, o sea, el sonido representaba la vida, representaba reconciliación, representaba perdón, representaba que Dios había aceptado la ofrenda. Por lo tanto, ese sonido de las campanillas precisamente representan vida, representan adoración, ¿verdad? Representa satisfacción de lo que Dios está haciendo ahí. Fíjense que cada cosa tiene que su significado en el vestido, ¿verdad? Aquí no merece la soga. Aquí no hay soga. Eso es para que la gente se ha inventado eso, ¿verdad? Pero en la Biblia no registra en ningún momento que hayan soga, ¿entiendes? No, eso lo hacían después por si acaso. ¿Entiendes? Por lo tanto, o sea, eso es bien importante, ¿verdad? Porque cuando vamos a hacer algo para Dios, lo tenemos que hacer con alegría, para la gloria y la honra del Señor. O sea, el servicio a Dios no es un servicio estático, es un sonido, produce sonido, dinamismo. ¿Ok? Estamos. Vamos al próximo, la próxima pieza. Pero ahí en la Biblia nunca dice que haya muerto uno allí contra Nunca, no lo dice en ningún momento. Bueno, Dios mató a Abiú y a Isaac porque ofrecieron fuego extraño. ¿Entiendes? Fíjate que no fueron porque ofrecieron fuego extraño, ¿verdad? O sea, Dios había establecido unas instrucciones específicas de cómo ministrar. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, nos buscamos un problema. ¿Verdad? Dios establece la forma de hacer las cosas. Si nosotros nos desviamos es porque estamos revelándonos a la forma de Dios. Y Dios conocía el corazón de esos dos muchachos, ¿me entiendes? Del 28 del 36 al 39. Harás además una plancha de oro fino, grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de jacinto y estará sobre la mitra, por el frente anterior de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que haya gracia delante de Jehová. Ok, ¿qué era la mitra? Para mí era La mitra era ¿qué? una proclamación a Jehová de la santidad. No, la mitra. Fue como una corona. No, esa era la diadema. Un turbante, ¿no? La mitra es un turbante, es un pedazo de tela que se enrollaban en la cabeza, ¿verdad? Es un turbante que se enrollan en la cabeza. Y entonces, encima de ese turbante se pone entonces la diadema de oro santa, que llama que santidad a Jehová. Ahora, ¿por qué santidad a Jehová? ¿Por qué esa palabra de santidad a Jehová? ¿Cuál era el propósito de Dios? Que ese sacerdote tuviese una diadema que dijera santidad a Jehová. Se acuerde que tenía que ir santo para allá. Porque aquí dice separado para él. ahí. Vamos primero a la santidad a Jehová, después vamos con los jacintos. Los jacintos son los que están encima del cajarizo, que hay que acabar con ellos. Separado para Jehová. Separado para Jehová. Propiedad de Dios. Recordándole a los sacerdotes, Dios es un Dios santo. Acuérdense que la labor, uno de los propósitos del sacerdocio es que dar a conocer al pueblo la naturaleza de Dios. Y el pueblo tenía que entender que estaban bregando con un Dios ¿qué? Con un Dios santo. Y un Dios santo, de verdad que a veces nosotros tenemos una imagen distorsionada. Cuando nos hablan santidad de Dios, como que nos están diciendo que mira, que eso es, no podemos, o sea, santidad quiere decir pureza, que no hay maldad.
que lo que hay es que buenas intenciones para con nosotros. ¿Entiendes? Que Dios es santo. Y nosotros como pecadores, llenos de maldad, tenemos que ¿qué? Tenemos a un Dios santo y podemos establecer que comunión con un Dios santo a través de quién. En nuestro caso, a través de quién. De Jesucristo, la sangre de Jesucristo, la vestidura de justicia que Dios puso sobre nosotros, nos da el permiso para poder nosotros ¿qué? Poder establecer comunión con Dios. Por eso es que nunca debemos olvidar que Dios es un Dios santo. ¿Verdad? Y tienen, parte del sacerdocio era enseñarle al pueblo la naturaleza de ese Dios. La naturaleza de ese Dios. Ese es un Dios santo. ¿Ok? Vamos para el próximo. ¿Dónde que dice? ¿Dónde están los jacintos? Es que esta traducción es de un español, o sea, de un tipo de español que hablaba en el 1600. Ok. Dice que la versión apócrifa. Sí. Esta es la versión antigua. Y la pondrá en un cordón azul, un cordón de jacinto. Un cordón azul. Este es el material. Es lo mismo. Lo que pasa es que el español cambia. Y para los hijos de Aarón harás túnica, también les harás cinto, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás, santificarás para que sean mis sacerdotes. Y le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Uy, lo peor que hemos hecho es darle eso a un pentecostal. Ahora vamos a ver lo que él va a decir. Ok, mira, le voy a leer un comentario aquí. Todos los sacerdotes necesitaban vestimentas especiales que realizaran su autoridad. Los dos hijos de Aarón eran menos, los de los hijos de Aarón eran vestiduras menos ostentosas. Exacto, sí. ¿Entiendes? La túnica. La túnica. Tanto Aarón como sus hijos usaban ropa interior de lino para cubrir su desnudez. La exposición de los genitales era algo común en el culto cananeo. Ok, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el culto cananeo era el culto a la fertilidad. Y una de las cosas que se exponía eran los genitales masculinos. Como dándole énfasis a la productividad masculina. Pero Dios es un Dios que santo. Y el que ministrara allí tenía que ponerse esos calzoncillos que llegaban desde los tobillos hasta acá arriba. Porque Dios quería que aunque no se vieran esas piezas, tenía que estar limpio por dentro también. Mira desnudez. Tenía que estar limpio por dentro también. Eran piezas que habían que utilizar por dentro también, ¿verdad? Por lo tanto, las túnicas de lino eran hechas para los demás sacerdotes, que son túnicas blancas, que es la túnica blanca que se ve en el dibujito que está por ahí, ¿verdad? Esa es la túnica que sobresale después de la túnica azul hacia abajo. Esa es la túnica blanca, la túnica de lino, ¿verdad? Como decía Juan, Dios nos vistió con ¿qué? Con vestidura de lino resplandeciente, santo y puro, ¿verdad? Vamos para el próximo. Levítico 8. Ok, una vez terminamos ya con las vestiduras sacerdotales, ahora vamos al proceso de consagración del sacerdote. Dios nos ha preparado vestiduras a nosotros, pero oiga, ahora nos va a vestir. Ahora nos va a vestir. ¿Y cómo Dios lo va a hacer? Vamos a ver. Algo. Consagración de Aarón y de sus Estamos en Levítico 8 ahora. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de unción, el becerro de la expiación, los dos carneros, el canastillo de los panes sin levadura, y reúnen toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió
la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Ok. ¿Qué te llama la atención, Albert, de esos primeros 5 versículos? Porque acuérdate, ya Dios dio las instrucciones de cómo se iba a confeccionar el vestido. Y ya el vestido está confeccionado. Le dijeron a Moisés: ok, Moisés, acabamos de hacer el vestido. Y ya lo llevamos al laundry. Ahora vamos a consagrar a Aarón y a sus hijos. ¿Qué es lo que te llama la atención entonces ahora en esos primeros 5 versículos? ¿Ah? O sea, que él convoca a todo el pueblo. Oye, estamos hablando de casi más de 1 millón de personas, ¿sabes? Más de lo que se reunieron allá en el estadio Maracaná de Brasil. Más de 1 millón de personas tenían que ser testigos de lo que Dios iba a hacer ahí. Por lo tanto, ese evento era ¿qué? Se consideraba un evento trascendental de importancia tal que solamente era igualado a cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí y le entregó la ley a Moisés. O sea, que era un momento significativo para la nación. En otras palabras, iba a haber ¿qué? Mediación. Eso es lo que Dios está diciendo. Va a haber mediación. Ajá. La otra cosa es que designan a Aarón y los hijos, que era lo que podían hacer los sacrificios, porque los demás sacerdotes hacían otras funciones. Exacto. Eran los que montaban y desmontaban el tabernáculo. Por este hombre iba a ministrar. Disculpe, maestro, Así, caballero. va a ser por aquí. No, si ese hombre es de nosotros. Ese hombre está bien lleno, chacho. Dios lo cuide. Amén, amén. ¿Te creías joven? No, no es eso, es que ya me dejó aquí, entonces se metió por allá y yo digo, pues entonces me desubiqué y me metí con los jóvenes. Pero es muy importante lo que él dice, o sea, era un momento trascendental porque iba a haber mediación, iba a haber intermediario, iba a haber puente. O sea, fíjate lo lindo de Dios. Yo traigo una ley. ¿Ah? Yo soy un Dios santo, tú eres un pueblo profano y yo voy a establecer un puente entre yo y ustedes. Qué lindo, ¿verdad? Y voy a utilizar al ser humano ¿para qué? Para que haga eso. Le voy a dar el privilegio al ser humano para que sea puente. Para que la comunión que haya sea a través de quién? De ese ser humano que yo voy a seleccionar, que voy a separar, que voy a elegir. Yo quiero que ustedes se mantengan siempre pensando en el privilegio que nosotros tenemos de ser sacerdotes de Dios. No pierdan en ningún momento esa bendición. Y Dios ha hecho reunir a todo el mundo para vestirnos. O sea, eso fue un evento. Cada uno de nosotros cuando levantamos nuestra mano en aquella noche o en aquella mañana, cuando dijimos: Señor, yo creo que tú entres a mi corazón, en ese mismo momento Dios descendió y derramó su Espíritu Santo sobre ti y te vistió con nuevas vestiduras. Pero alrededor de ti hay una gran nube de testigos que están, que son gente, son seres que están viendo lo que Dios te está haciendo contigo. Te está cambiando las vestiduras. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿verdad? Ramón, vamos para el próximo. Dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con él el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto de efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mira sobre su cabeza y sobre la mitra. Enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. O sea, ¿qué es lo primero que hace? Primero convoca al pueblo. Luego, ¿qué hace? Ahora vas para la ducha. Usted sabe que dentro del tabernáculo
habían dos piezas que estaban fuera del tabernáculo, ¿verdad? Que estaban en el atrio. ¿Cuáles eran esas dos piezas? El altar de bronce y el lavacro, la El fuente altar del holocausto y el lavacro de bronce, ¿verdad? No se podía ministrar hasta que pasaran por ese lavacro de bronce. Todo sacerdote que fuera a ministrar en el lugar santo tenía que pasar por el lavacro de bronce. Una purificación, un modo de limpieza. Y eso representa que nuestra limpieza, ¿verdad? Nuestra limpieza para poder que ministrar. Luego que Dios nos limpia, ¿qué hace? Comienza a vestirnos. Y fíjate el orden de la vestimenta, ¿verdad? Qué precioso. Primero nos pone la túnica, luego nos va a poner el manto del efod, ¿ah? Luego nos va a poner el efod, ¿ah? Con nuestro cinto, luego nos va a poner el pectoral de juicio, y luego la mitra, y por último la diadema santa. Ese es el orden, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Y el pueblo viendo, siendo testigo de aquella maravilla, aquello era importante, hermano. Aquello era importante. Yo me imagino a Dios haciendo eso con nosotros espiritualmente, ¿verdad? Como Dios nos va diciendo, este va a ser tu nuevo vestido, entalladito para qué, para tu cuerpo, ¿verdad? Porque ahora tú eres mío, tú eres mío, tú eres propiedad mía. Y cuando Dios nos ve vestidos así. Seguimos. Ajá, Juan. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrando junto con el lavamanos y su base y todos los utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con las túnicas, se las ciñó con la faja y los sujetó las mitras tal como el Señor le había mandado. Es importante, en el Éxodo 30, verso 22 en adelante, dice el Señor a Moisés y dijo: toma las siguientes especias finas, 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia, 4 litros de aceite de oliva, según la tasación oficial del santuario. Y con estos ingredientes hará un aceite, es decir, una mezcla aromática con todos los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Deberás ungir la tienda de reunión, el arca del pacto, la mesa y todos los utensilios. Entonces sigue más adelante: no lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Este es un aceite sagrado, y así deberán considerarlo. Cualquiera que haga un perfume como este, cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote, morirá. Que no era cualquier cosa. Oye, y no era un chorrito de aceite, era una palangana de aceite, ¿sabes? Pues si usted busca el Salmo 133, mire cómo dice. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y compara en la reunión de los santos. Fíjate que él compara la reunión de los santos con más o menos lo mismo que sucedió cuando consagraron a Aarón. Y dice: es como el buen óleo, o sea, es como el aceite sobre la cabeza, el cual descendió sobre la barba de Aarón y bajó hasta el borde de sus vestiduras. O sea, en otras palabras, Moisés le derramó una palangana de aceite sobre la cabeza de Aarón. Aquel turbante limpio, lindo, la diadema, el pectoral, todo ese vestido azul, blanco, todo eso fue lleno de aceite. ¿Que representa qué? La unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Lo lavó con agua,
lo vistió con las vestiduras de hermosura y derramó una palangana de aceite sobre su cabeza. Y el pueblo viendo eso, eso es lo que hace Dios con nosotros. Derrama en abundancia sobre nuestra cabeza. Y nos va, lleva hasta allá, hasta las campanillas. Yo me aquellas campanillas sonando. Qué lindo, qué espectáculo, ¿verdad? De hecho, y la unción también está sobre los utensilios. Porque eso, mire, eso olía, ese aceite olía. Yo imagino ese olor por todo ahí alrededor. Eso yo imagino es un espectáculo. Ese hombre por ahí, eso fue lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Vamos para el próximo. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y 2 riñones, y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Francisco, Dios le dijo a Moisés que Aarón tenía que llevar 3 tipos de animales. Tenía que llevar un becerro y 2 carneros. Aparte de que también tenía que llevar una canastilla llena de tortas. Y lo primero que van a sacrificar es el becerro. Y para sacrificar el becerro, él y sus hijos tenían que poner las manos sobre encima del becerro. Después que pusieran las manos sobre encima del becerro, ¿qué iba a pasar? Había que degollar el becerro. ¿Qué representa ese becerro? ¿Qué representa el becerro? Pecado. Es una ofrenda por el pecado, le llaman la ofrenda de expiación. Ese becerro iba a ser el sustituto, era el que iba a pagar el pecado de ellos. O sea, en otras palabras, ellos eran seres humanos como tú y como yo. Eran gente pecadora. Por lo tanto, ese becerro iba a llevar, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? Se pegó, ok, está bien, pero no hay problema. Tranquilo. Eso no se perdió nada, o sea, ese becerro iba a ser el sustituto, iba a cargar por mi pecado y por el mío y por el tuyo y por el pueblo. Pero en ese momento era para ellos nada más. Ese era el becerro de la expiación. O sea, el sustituto nuestro, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Cristo fue nuestro sustituto. Y por eso es que podemos ser vestidos. Por eso es que podemos ser ungidos. Por eso es que podemos ejercer el sacerdocio. ¿Por qué? Porque hay un becerro de expiación, un cordero que llevó nuestro pecado, ¿verdad? Vamos a seguir. El próximo. Después hizo que trajeran el carnero. El segundo animal. Ese no era un becerro. Eso es un carnero, Del holocausto. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y coció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas.
la piel nueva. Ajá. Y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre ese sacrificio y el sacrificio que habíamos hablado anteriormente? ¿Qué diferencia había? Bueno, animal. También era animal, era un carnero. ¿Cuál era otra diferencia? Que inclusive cuando lo fue a quemar la carne como tal, pero como fuera del altar. El de la expiación. La expiación. En este sacrificio del holocausto, ¿cuál fue? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? En este caso quemaron la carne y la Completamente. se consume completo. Por lo tanto, y cuando quemaron ese animal, ¿qué sucedió? Dice que eso despidió que fue como un olor grato delante de Jehová. Ya no era un sacrificio por expiación por el pecado, ahora era un sacrificio diferente, ¿no? Por lo tanto, ese sacrificio representa que la dedicación completa, la completa entrega de ese ser humano a Dios. Eso se llama el sacrificio del holocausto, porque se quemaba completamente, enteramente. Hay un himno famoso que se llama Entera Consagración. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Eso es el holocausto. Que toda mi vida sea consagrada a ti, Señor. Y eso era lo que representaba el sacrificio del holocausto. Ahora nos llaman que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Pablo dice, ese sacrificio es el que Dios quiere ahora de ti, que sea tu vida, que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. O sea, ese es el holocausto nuestro delante. Por eso es que Él sube como olor grato delante de su presencia. Y vamos al tercer sacrificio. ¿Cuál es? Y es el orden de cada uno de ellos, ¿verdad? El otro carnero. Ajá. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de la consagración. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de su mano derecha y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan y aceite y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda merecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y la hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés. No, ahí. Ahora le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué diferencia hay entre este sacrificio y los demás? Bueno, este cogía desde la sangre, le puso a todo en el lóbulo de la oreja del lado derecho, del pulgar de la mano derecha y del... ¿Por qué? ¿Qué podía representar eso? Serían las consagraciones de ellos. No, eso era de la consagración. Que todo lo que entre en tu oído sea que santifica tu oído, santifica tus manos, que todo lo que tus manos hagan sean para consagración mía, que todo camino que pise tu pie sea que camino de santidad. Eso es lo que está diciendo. En todo lo que hicieron, por el lado que tus sentidos, que todos tus sentidos sean dedicados a mí.
ese sacrificio tenía otra cosa diferente. ¿Qué otra cosa tenía diferente ese sacrificio? Que mecían, ¿verdad? Había una parte, había una porción del sacrificio que se mecía delante de Dios, ¿verdad? Como diciendo, es como un acto de adoración y de alabanza, ¿verdad? Ahora, esa porción, ¿qué pasaba con esa porción que se mecía? No se sacrificaba, no se mandaba a quemar. ¿Qué pasaba? Este sacrificio era diferente porque esa porción era dedicada ¿para quién? Para los sacerdotes. Los sacerdotes tenían el privilegio de comer carne santificada. Era el único sacrificio que se le permitía al sacerdote que participar de esa carne. ¿Para qué? Para su propio consumo. ¿Y qué ustedes creen que representa eso? La provisión de Dios. Dios permite que tú comas carne santificada, como por ejemplo, ese va a ser ¿qué? Esa va a ser tu provisión, esa va a ser tu fortaleza, esa va a ser tus proteínas. Eso es lo que te va a dar fortaleza espiritual. Y esa carne, ¿qué representa? Comer la carne del sacrificio, ¿qué representa? Sacrificio de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo soy que tomen esto, porque este es mi cuerpo, el cual por vosotros es que es partido, participar de él. O sea, el cuerpo de Cristo es lo que es lo que tenemos que consumir, ¿verdad? ¿Para qué? Dice, el que coma mi carne, mi sangre, tendrá vida, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ese es el que nos da que fortaleza interior, ¿verdad? Y ese cuerpo de Cristo se traduce en ¿qué? En su palabra, porque Él es el verbo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que estamos estudiando, la palabra de Dios. Y cuando lo estudiamos, eso nos da ¿qué? Fortaleza, eso nos da vida espiritual. Nos despierta los sentidos espiritualmente hablando, ¿verdad? O sea, fíjense todo lo que cada sacrificio tenía su significado y su representación para nuestras vidas actualmente, ¿verdad? Vamos a ver entonces para el próximo, José. Yo me lo voy a dar para casa, si no es para fregar, si son me ha limpiado eso en un santiamén. Yo me voy a dar para casa, tenés que la cocina. Tú vas el 9, del 30 al 32. El 8, 30 al 32. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y unció sobre Aarón y sobre su vestidura, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestidos y sus vestiduras de sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: comer la carne a la puerta del tabernáculo de la reunión y comerla allí en el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo lo he mandado diciendo, no, y a sus hijos será. Amén. Fíjate que ya él lo había ungido anteriormente con una palangana de aceite, pero ahora ese vestido lindo va a ser rociado con aceite y con sangre. Aceite y sangre. ¿Qué representa el aceite? La unción del Espíritu. ¿Qué representa la sangre? La justificación. Búsquese 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30 y 31. No veo la sangre de él. La sangre de Jesucristo. No nos va a ver los pecados. Capítulo 1. ...30 y 31. Mira lo que dice. Mas por él... voy a leer el 26 en adelante, porque mira lo que dice Pablo. Pues mirad, hermano, vuestra vocación. O sea, usted y yo somos sacerdotes, ¿sabes? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacerlo de lo que es.
a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque Pedro nos dijo, mas vosotros sois que linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ten cuidado con eso, porque lo vil del mundo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a qué? A los fuertes. ¿Entiendes? Y mira lo que dice aquí, más por Él, más por Cristo, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero ¿qué? Pero con un propósito. Un propósito. Ese propósito es ser ¿qué? Ser de bendición, ¿verdad? Ser de bendición al que está allá a mi lado. Dios derramó su palangana de aceite, ¿verdad? Ahora, Osvaldo, léete. ¿Qué sucedió después de todo eso? Léete Levítico 10, más adelante, vas a leer del 8 al 10. No, perdona. Vas a leer el Levítico 9, 23 al 24. 9, 23. Después que los vistió, los consagró, los ungió, ¿qué pasó? Osvaldo. Levítico 9, 23 y 24. ¿Qué pasó? Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con toda la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. O sea, una vez se llevó a cabo todo eso, dice que al final del proceso, bajó el fuego de Dios de allá arriba y consumió el holocausto. Y el pueblo, ¿qué pasó? Dice que se postró y adoró a Dios. Porque cuando usted hace las cosas como Dios dice que se hagan, se hacen las cosas. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjate todos esos privilegios, pero con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, todos esos privilegios Dios los ha hecho con nosotros, pero ¿para qué? Para bendecir. Si usted busca Isaías 61, y con esto terminamos, busca Isaías 61, quiero leerlo completo, y lo voy a leer, porque yo quiero para que ustedes vean nuestra responsabilidad como sacerdotes. Isaías 61. ¿Ah? Ok, mire para qué es que somos, para qué somos ungidos. Mire, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre nosotros, porque nos ungió Jehová, nos ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos, a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Pero no todo eso, fíjese, todavía hay más. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de mucha gente. Eso es el sacerdote, usted y yo. Dice aquí,
Y Dios se va a encargar de proveernos, porque dice aquí, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, como heréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, contigo y conmigo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, y en mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, el manto del efod, el manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Mire, ¿usted sabe lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Usted sabe lo que dijo Pablo? Que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Usted sabe lo que es? Pablo dice que Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación. O sea que tú tienes la capacidad de poder hablarle a un ser humano para que se reconcilie con Dios. Y eso es lo que hace el sacerdote. Eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer. Pregunta. Comentario. Usted tiene una diadema puesta en su frente. ¿Usted sabía eso? Que dice santidad a Jehová, propiedad de Dios. ¿Usted no se la ha visto? Usted tiene una diadema en la frente, ¿sabe? Usted tiene el manto del efod puesto. Usted tiene el pectoral con las 12 piedras. Lo único que ahí no están las 12 tribus de Israel. Están todas las naciones, ¿sabe? Amén, amén. Todas las naciones. Vale que el comportamiento esté. Vamos a orar. Aleluya.